Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a estudiar el tema de horizonte medio. Los objetivos de la clase son que al finalizar ella, ustedes van a poder explicar las características políticas y económicas que tuvo Huari para ser considerada el primer imperio panandino del Perú. Van a poder conocer las manifestaciones culturales de Tiahuanaco y Huari, y van a poder explicar el debate que existe entre Luis Guillermo Lumbreras y Ruth Chadi sobre la civilización Huari. Vamos a hablar primero de la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco se desarrolló aproximadamente entre el siglo III después de Cristo hasta el siglo IX después de Cristo. Es decir, Tiahuanaco se desarrolló en lo que según John Rowe serían dos periodos. Se desarrolló se inició durante el horizonte, o perdón, se inició durante el primer intermedio o el intermedio temprano y finalizó durante el horizonte medio. Es decir, Tiahuanaco no pertenece a un periodo específico, sino a dos periodos, porque se inicia en el primer intermedio o en el intermedio temprano y termina en el horizonte medio. ¿Dónde se desarrolló Tiahuanaco? Tiahuanaco se desarrolló en el sur andino. Se desarrolló en lo que actualmente es el altiplano, la meseta del Collao, territorio compartido entre Perú y Bolivia, alrededor del lago Titicaca, y en su máxima expansión territorial abarcó cuatro países: la Sierra Sur del Perú, la parte oeste de Bolivia, la parte norte de Chile y la parte noroeste de Argentina, como lo podemos ver en este mapa, ¿no? Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Recuerda que para los historiadores bolivianos, la cultura tiahuanaco es la cultura madre de Bolivia, es decir, la cultura más antigua de este país. Recuerda que los tiahuanacos son herederos de los pucará. Los pucará son una pequeña cultura que se desarrolló contemporáneo a Paracas, en el formativo superior, en las famosas culturas puente. Y pucará va a dar origen a lo que siglos después va a ser Tiahuanaco. La capital de Tiahuanaco es Taipicala. Taipicala actualmente está ubicado en el país de Bolivia. ¿Quién es el descubridor de Tiahuanaco? Las primeras noticias de la sociedad Tiahuanaco lo dio a conocer el cronista del siglo XVI, Pedro Cieza de León. Pero posteriormente, siglos después ya, va a tener un desarrollo, una investigación científica a cargo del arqueólogo Max Uhle, Lumbreras y también Carlos Ponce Sanginés. Economía Tiahuanaco. La principal actividad económica va a ser la agricultura. Ellos utilizaron una técnica innovadora en la agricultura, llamada los guaru guaru o los camellones. ¿Qué son los guaru guaru o camellones? Son chacras elevadas, como podemos observar en estas imágenes. Los guaru guaru o camellones tenían como objetivo superar las inundaciones y de esa manera también evitar que en las noches las heladas tapen las zonas de cultivo. El hombre tiahuanaco hace más de 1000 años era muy inteligente y tuvo un gran ingenio. Se dio cuenta de que el agua cumple una función termorreguladora, es decir, absorbe el calor durante el día y lo expulsa, lo libera durante la noche. En la zona de Tiahuanaco, en la Sierra Sur del Perú y Bolivia, como todos sabemos, el clima es muy frío, el clima es gélido, sobre todo en las noches. La temperatura cae bajo cero y las heladas tapan estas zonas de cultivo y prohíben, pues, evitan la producción agrícola. Entonces el hombre tiahuanaco transformó su naturaleza y construyó estas chacras elevadas, construyendo en la parte alta de estas
de estas especies de canales, ¿ya? Y de esa manera, al costado de agua, como una especie de surcos, ¿ya? Durante el día, donde la temperatura no es tan baja, el agua absorbe el calor y durante la noche, cuando la temperatura cae bajo cero, el agua libera ese calor absorbido durante el día y de esa manera se regula la temperatura en la noche y hace que la temperatura que esté cercana a esta zona de cultivo, gracias al agua, no sea tan frías y de esa manera las heladas no tapen estas zonas de cultivo. Entonces, eso es lo que se conoce como los famosos guaruaru o camellones. También utilizaron los andenes. La ganadería, como ellos se desarrollaron en el altiplano, ellos domesticaron pues a los famosos auquénidos, es decir, a la llama y a la alpaca. Practicaron también la deshidratación de alimentos con el objetivo de conservarlos. En otras palabras, que los alimentos, como la papa y la carne, pierdan el agua y de esa manera disminuir su peso para poder ser trasladados a otros lugares y también, lo más importante, evitar que se malogren, evitar que se putrefecten. A esta técnica, para conservar la papa, se le llama el chuño y para conservar la carne se le llama el charque. Recuerda, los Tiahuanaco utilizaron el sistema de control de pisos ecológicos o política de archipiélagos. ¿En qué consiste esto? Los hombres Tiahuanaco establecían colonias en diferentes pisos ecológicos de la cordillera andina, con el objetivo de complementar la producción diversificada. Es decir, los Tiahuanaco vivían acá en el altiplano, y como sabemos, acá el clima hace que el propio clima hace que la tierra no sea tan productiva por el frío, ¿no? Entonces los tehuanaco, ¿qué hicieron para obtener los productos agrícolas que necesitaban y que no podían obtener en sus propias tierras, que es el altiplano? Entonces se establecieron pequeñas colonias en diferentes pisos ecológicos, es decir, en diferentes alturas de la cordillera andina, como vemos en esta imagen. Por ejemplo, de la quechua, ellos obtenían la papa y la quinoa y otros tubérculos. De la zona de la yunga, ellos obtenían, por ejemplo, el algodón, el maíz y algunas frutas. De la costa, como la costa vemos acá, está cerca al mar, al océano, obtenían, pues, por ejemplo, peces, guano, mariscos, que no podían obtener acá en el altiplano. Y de la selva, pues, por ejemplo, la hoja de coca y la yuca. Entonces vemos ahí que el hombre tiahuanaco desarrolló el control de sistema, o perdón, este sistema de control de pisos ecológicos con la finalidad de obtener una diversidad de productos que no existían o no se podían producir en el altiplano. Por esta razón, el hombre tiahuanaco, la cultura tiahuanaco logró un gran avance en lo que corresponde a nivel económico, ¿no? Política y sociedad. Fue un estado teocrático militar colonizador. Fue una sociedad clasista. Eso quiere decir que existían clases sociales. Cerámica tiahuanaco. La cerámica tiahuanaco fue polícroma y predominaba, como vemos en estas fotografías, el color naranja. Destaca entre la cerámica tiahuanaco los famosos sahumerios o pebeteros. ¿Qué son los sahumerios o pebeteros? Son recipientes, muchas veces asemejado a una lámpara, como podemos ver acá, en el cual se queman sustancias aromáticas. En otras palabras, sirve como un incienso para perfumar o desodorizar ambientes. Recuerda que los tehuanaco son los inventores del quero. Los tehuanacos son los inventores de estos vasos ceremoniales que en un futuro lo van a utilizar los incas. Pero los incas ya lo van a perfeccionar con el oro y la plata, ¿no?
Metalurgia u orfebrería Tiahuanaco. El gran mérito de los tiahuanacos fue haber descubierto el bronce. Ellos, por ejemplo, utilizaban con mayor intensidad elaborando grapas para poder ajustar grandes bloques de piedra en sus construcciones megalíticas. Estas grapas servían para poder ajustar las piedras y de esa manera lograr pues sus grandes fortificaciones arquitectónicas que tuvieron los tiahuanacos. La textilería. Ellos crearon la técnica del acordeón, utilizaron la técnica del acordeón. ¿En qué consiste la técnica del acordeón? Se le llamaba así porque sus dibujos se encontraban comprimidos como pliegues de un acordeón. Por ello debía de estirarse para ver el diseño completo de este tejido, ¿no? ¿Ok? Por eso se le llama técnica del acordeón. Escultura Tiahuanaco. Ellos trabajaron con gran especialización la piedra, como podemos ver en estas imágenes, en estas fotografías, esculpiendo personajes de índole divina, ¿ya? Mitológica y antropomorfa, como podemos ver en esta fotografía. La escultura Tiahuanaco es principalmente representada por la portada del Sol. La portada del Sol, como podemos ver, está dentro del complejo Calasasaya, en un patio hundido, y también aparece representado ahí en la parte superior el dios astrónomo, el dios Huiracocha. Acá lo podemos ver ya en una imagen más grande, ¿ok? Si vemos al dios Huiracocha de Tiahuanaco, observamos que es muy diferente al dios Huiracocha de Chavín. Vemos, por ejemplo, que es más humanizado, más antropomorfo, ya no tiene garras, ni en las manos ni en los pies, tampoco tiene serpientes. Lo que ves acá son los rayos del sol, y también ya no tiene pues colmillos, ¿no? Entonces vemos que tiene rasgos antropomorfos. Sigue conservando los dos báculos, pero ya no es un dios zoomorfo. También tenemos dentro de la escultura Tiahuanaco los monolitos, o sea, son restos megalíticos de una sola piedra, ¿no? Como por ejemplo los monolitos El Fraile, el monolito Ponce y el monolito Bené que estamos observando en este momento. Muy bien chicos, ahora vamos a hablar del horizonte medio. El horizonte medio se desarrolló aproximadamente entre los siglos 7 y el siglo 12 después de Cristo, es decir, entre los años 600 y 1100 después de Cristo. También es llamado, recuerda, segundo horizonte u horizonte fusional. Es el periodo de desarrollo y consolidación del famoso Imperio Wari. Y Wari, según este señor, este arqueólogo peruano llamado Luis Guillermo Lumbreras, Wari es el primer imperio panandino. ¿Qué significa panandino? Pan significa expansión, expansión en los Andes. La primera civilización que tuvo una gran expansión en los Andes fue Wari. Y por eso que Luis Guillermo Lumbreras lo califica como un imperio. Luis Guillermo Lumbreras dice que un imperio necesita tres requisitos, y Wari los cumplió. Primero, la gran expansión territorial. Segundo, para esta expansión territorial tenían pues que tener un ejército poderoso, tenían que ser buenos guerreros. Y el tercer requisito era que todas sus ciudades o sus centros urbanos estén comunicados. Y sí, precisamente Wari, todas sus provincias estaban comunicadas a través de una compleja red de caminos llamados Capañán, como lo vamos a ver dentro de unos minutos.